Primero siempre tengo que adaptar los micrófonos porque son muy bajita. Entonces, denme un segundo, ya, todo mejor. Muguktuket shnash namuka, hurkukneash utsnihyoya, koyambata yan esta, mames mzunaya, mames mukyata. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poderles saludar y visitarles en su tierra natal. Me siento muy honrada de poder estar el día de hoy aquí. Quisiera pedir si pudieran poner mi presentación, por favor. El saludo inicial fue en mije, mi idioma nativo, o ayuk, como decimos en México. La presentación en PowerPoint. Sí, perfecto. Lo que yo les voy a presentar, el compañero me presentó como ingeniera, ahora estoy formándome como antropóloga. Es más una historia sobre el maíz nativo. Normalmente vemos al maíz nativo no como una tecnología, nosotros que venimos como de un perfil tecnólogo y creemos que tecnología es solo aquello que se genera en un centro de investigación con el método científico. Pero ¿qué pasa con todos esos saberes locales que han coexistido por miles de años en nuestras comunidades? La siguiente, por favor. El tema de seguridad alimentaria se ha tratado de resolver a nivel mundial, ha sido una problemática constante con tecnologías desarrolladas principalmente en centros de investigación grandes. Uno de los ejemplos principales es la Revolución Verde y las tecnologías modernas. Si bien podemos decir que la Revolución Verde y las tecnologías que se promovían tuvieron un alcance positivo en algunas regiones, también ha sido altamente criticada porque llevó a la exclusión de muchos agricultores, sobre todo de aquellos con menores recursos. También llevó al deterioro ambiental y a la pérdida de biodiversidad. Pero yo me pregunto, ¿todo siempre es blanco y negro? Con lo que les decía, no. Mientras que hay efectos positivos, también hay efectos negativos. Particularmente en el caso de México, y podría decir que en América Latina, la mayor parte de los proyectos de desarrollo agrícola o el problema de seguridad alimentaria se ha visto desde ese enfoque productivista. Semillas mejoradas, químicos. Y bueno, ¿qué pasa con los saberes locales? En el caso particular de México, ¿cómo es que ha coexistido el conocimiento tradicional, las semillas nativas? Porque se sigue cultivando en Guatemala y en muchas regiones de nuestra América Latina también, y es parte de la soberanía de nuestros pueblos. Siguiente, por favor. Normalmente, sobre todo para gente que trabaja en cuestiones antropológicas o de desarrollo, yo me encuentro muy seguido que hay como una tendencia grande a hacer dicotomías, tradicional y moderno. ¿Qué es tradicional? ¿Qué es moderno? ¿Puede coexistir ambas cosas? Bueno, vamos a ver. La siguiente, por favor. El maíz nativo en México. El maíz nativo en México, en el caso que yo presento, le tomo como una tecnología porque sí nos permite garantizar nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria, pero también está entrelazada nuestra historia de una manera diferente. Les voy a contar, por ejemplo, que mi abuela era una guía espiritual y dentro de sus saberes, para hacer todo como en algunas regiones utilizan la ayahuasca o el peyote o los hongos, en mi región la guía espiritual se hace a través del maíz y era un maíz nativo que venía heredado de una generación a otra. La comida, yo no sé, la gente que sea de aquí de Guatemala o de Perú podría decir, estamos muy acostumbrados cuando tenemos una comida tan rica que cierto tipo de variedades son los que utilizamos para cierta comida. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, les puedo decir, un atole no lo hacemos con un maíz azul, lo hacemos con un maíz blanco. Unos tamales de cerdo no los hacemos con un maíz blanco, los hacemos con un maíz azul. Y así vamos teniendo una relación muy distinta que no necesariamente se puede tocar, no es tangible, pero está entrelazada con la vida de las personas. Siguiente, por favor. El maíz nativo en México viene siendo parte de un sistema mucho más complejo que llamamos milpa. Guatemala no me dejará mentir porque yo creo que ustedes también tienen milpa, ¿verdad? Y no solamente hay un solo tipo de milpa,
tenemos una gran diversidad de milpas. Estas milpas están adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Por un lado, también, cuando hacemos la selección de las semillas, tiene que ver con las preferencias y con la forma en cómo hemos crecido y las culturas o las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres. En el caso particular de Oaxaca, les puedo decir que nuestras milpas tienen calabazas, papas, diferentes colores de maíz, frijoles, incluso árboles frutales. Y producimos aquello que nos permitirá sostenernos a lo largo del año. ¿Pero solo es eso? ¿Solamente es un sistema? No, les mencionaba antes del tejido social y las relaciones que tenemos con el maíz. Siguiente, por favor. La historia que les quiero presentar el día de hoy tiene que ver en una comunidad zapoteca en Oaxaca. Una de las preguntas que yo tenía, tengo que confesar, cuando yo hablaba hace rato de las dicotomías, que yo a veces peco de romántica, porque cuando hablo de mi pueblo y hablo de mis tradiciones, hablo de las tradiciones con las que crecí de niña. Pero tenemos que aceptar que la vida cambia y que también nos vamos adaptando como seres humanos. Pero el sistema milpa y las formas en que cultivamos el maíz son constantes, ¿cambian? ¿Qué es lo que hace que esto cambie si es que ha cambiado? Y es un poco lo que yo quería investigar en Santa María Yavesía. Siguiente, por favor. Esta historia se desarrolla en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Siguiente. Y para poder entender un poco cómo han cambiado las prácticas de maíz, me fui a hacer una reconstrucción histórica sobre cómo hacían las cosas antes y qué hacen ahora y cuáles son los factores que han determinado que haya cambios. Inicialmente en los 40 era una zona minera y aunque los agricultores, ahorita que estamos hablando de cambio climático, sí hablaban de fenómenos naturales, ellos decían que podían ser autosuficientes, podían producir lo que necesitaban para todo el año. La minería, como muchas familias campesinas, diversifican las labores de trabajo, carpintería, tienen los huertos de traspatio, etc. Siguiente, por favor. En los 50 llegó el programa de braceros a México, lo que empujó una oleada grande de migración y es cuando tenemos el primer detonante que empieza a afectar las prácticas. La gente sigue cultivando, pero ya empieza a haber un flujo de migración, ya empieza a haber un ingreso también económico diferente. La siguiente, por favor. Hacia los 60, la mina cierra, entonces la gente también empieza a migrar buscando otras formas de vida y se va hacia las ciudades, no solamente Estados Unidos, aunque el campo sigue siendo una actividad principal. Cuando inicialmente las comunidades vivían en la parte alta de las montañas y ahí cultivaban, conforme la migración se va dando, las familias, porque las mujeres son las que quedaban, comienzan a concentrarse más en el centro de la población. Siguiente, por favor. Hacia los 70 la migración continúa, se siguen asentando más y más en el centro de la población. Ya pocas familias van quedando sembrando en las partes altas. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? Hablábamos hace rato también como de la influencia que tienen las políticas públicas. Lo que sucede en México es que en un momento, con las políticas neoliberales, se esperaba que se iban a sustituir o se le iba a llevar a los agricultores a través de unas casas que llamábamos CONASUPO, los granos básicos, que se esperaba pues que los campesinos migraran a las ciudades y fueran mano de obra y se integraran a otro tipo de mercados. Y sí, más o menos pasó así. Pero creo que cuando se planificó esta política tampoco se miraba a largo plazo cuál iba a ser el efecto en la vida de las personas. La gente empieza a interactuar un poco más con el ambiente exterior, por ejemplo, llegan los fertilizantes, que cuando uno le pregunta a los agricultores por qué usaban los fertilizantes, pues decían, bueno, es que me decían que nutría a mi plantita, ¿no? Pero en realidad nunca hubo un estudio como tal para determinar si el suelo o la planta tenía esos requerimientos. Llegan otros programas que empiezan a enfocarse al desarrollo de capacidades como la carpintería. Siguiente, por favor. Hacia los 90, lo que vemos es que ya un pequeño porcentaje es el que está cultivando la tierra. En la parte alta de las montañas ya no hay tanta gente. La gente compra maíz. ¿Para qué sembramos si tenemos suficientes ingresos? Sí cultivan,
pero ya no son autosuficientes. Cultivan solamente para los rituales más importantes de la región. Se sigue mezclando como ese sistema tradicional de milpa con los árboles frutales, pero metiendo variedades mejoradas ya de duraznos que los agricultores pueden vender con un valor comercial mucho más elevado. Siguiente, por favor. Pero luego llegan los 2000. Siguen los programas de empleo temporal. La cuestión sigue presente de hay dinero, ¿para qué sembramos? Vamos a tener dónde comprar. Se sigue sembrando en pequeñas cantidades, pero ya no son autosuficientes. La siguiente. Y la historia cambia después del 2005. ¿Por qué? Primero tenemos el huracán Stan, que bloquea caminos, pero la gente todavía tiene dinero, abastecerse de maíz de los pueblos que están mucho más arriba en las montañas. Luego en el 2007 tenemos la crisis de la tortilla con el boom de los biocombustibles en Estados Unidos, que también provoca que haya un incremento en el precio del maíz. Vienen sequías, lluvias y finalmente el 2010 es la gota que derrama el vaso. Con los huracanes, porque fueron 2 y varias tormentas, se cae el camino o el puente principal que comunicaba a toda una región de Oaxaca. No hay comida, no hay maíz. Tenemos dinero, pero no dónde comprar, dicen los agricultores. Y entonces se empiezan a cuestionar, bueno, ¿somos soberanos? Siguiente, por favor. Entonces, este simplemente es un mapa, está como de cabeza, la parte alta es aguas abajo, es la altitud menor donde el centro de la población se ha concentrado los últimos años. En la parte más elevada es donde vivían inicialmente, pero se fueron moviendo conforme, también considerando un poco los sistemas tradicionales. Cuando los hombres empiezan a migrar, pues las mujeres no se quedan solas en el monte, hay que bajar al centro de la población para estar más cercanos y más comunicados. Estos son resultados parciales, pero de lo que he encontrado hasta el día de hoy es que ya hay, por ejemplo, poco maíz amarillo en esta región, porque el maíz amarillo se sembraba principalmente en la parte más alta y también las papas. Y sigue siendo parte de su dieta. Hay algunas familias que siembran maíz amarillo todavía hoy en día, pero están trabajando como para readaptar sus semillas. También otra cosa importante es que inicialmente, cuando trabajaban en la parte alta, en México, en Oaxaca, tenemos algo que se llama tequio o guelaguetza. Lo que hacemos es que somos 5 personas en un barrio, mañana sembramos en tu parcela, al día siguiente en la del vecino y así, sucesivamente, y así nos vamos ayudando. Cuando la migración empieza a ser un factor que empieza a cambiar la dinámica de la comunidad, los tequios ya no son tan efectivos. Entonces también las dinámicas sociales empiezan a cambiar. Siguiente, por favor. Bueno, les decía que entonces la comunidad se queda toda pensativa diciendo, bueno, tenemos dinero, pero si no tenemos alimentos o qué comprar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, pues hay que regresar a sembrar nuestras tierras. Siguiente, por favor. Y entonces aquí empieza una historia que me gusta mucho, a la que llamo mejoramiento comunitario de milpa. Comunitario, porque la comunidad se organiza y entre ellos tienen que recuperar todas las semillas que tenían, yendo con los vecinos, con gente de otras comunidades para readaptar sus maíces. Y luego dicen, bueno, pero es que la tierra está cansada, los patrones de lluvia han cambiado, sembramos en temporal, ¿cómo hacemos? Bueno, siguiente, por favor. Aquí sucede el encuentro con un ingeniero que ven en la foto, se llama Humberto Castro. Humberto Castro era un mejorador de maíz nativo, y normalmente él solamente se enfocaba a mejorar la planta. La historia de este pueblo y de Humberto es muy interesante, porque normalmente pensamos como científicos que si a ti te enseñan, por ejemplo, a crecer sorgo, que solamente vas a crecer sorgo toda tu vida. Nada más eso. ¿Cómo adaptas eso al contexto de los agricultores? Entonces Humberto dice que se dio cuenta que la gente no solamente necesitaba mejorar su semilla nativa, porque era semilla ya adaptada a esas regiones.
Y se va también a las prácticas. ¿Qué son las prácticas? Densidad de siembra, espaciamiento. Si tenemos agua, ocupemos el agua de riego, pero todo en un proceso negociado con el agricultor. Entonces es un aprendizaje mutuo, bidireccional. Siguiente, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos es una foto de los campesinos en sus campos experimentales. Lo que hacían era, llevaban su semillita, sembraban unas hileras y al terminar, ellos le llaman la escuelita, al terminar la cosecha, entre todos elegían cuál era la que más les gustaba y la seguían reproduciendo. Entonces Humberto también lo que les enseñaba es, a ver, así como cuando elegimos a la chica o el chico que nos gusta, ¿cuál es el maíz que más te gusta y qué maicitos te gustaría tener? Entonces les enseñaba cómo proteger las plantas para polinizarlas y que tuviera esos genes que en verdad les interesaban transmitir como de una generación a otra, de manera colectiva. Siguiente, por favor. Este es su banco de semillas. La ventaja que tenía el banco de semillas es que los agricultores decían, bueno, es que si se me perdió mi cosecha y no pude rescatar suficiente semilla, puedo ir a este banco. Si me gusta la semilla del vecino, le puedo decir que si me regala un poquito y si ya no tiene suficiente, voy al banco y tomo la semilla de ahí. Siguiente, por favor. Cuando les hablaba de la reconfiguración de la milpa, más o menos esta foto muestra eso. Inicialmente, pues por la foto que ven que dice en los 80s, muestra como inicialmente ponían 5 semillas de maíz, frijoles, papa, a 90 centímetros, porque había que dar espacio para que todo esto creciera. Y Humberto les decía, no, pero tenemos que incrementar la producción, entonces hay que reducir el espacio, vamos a poner menos semillas, porque imagínate que tu suelo es como una madre de unos gatos. Si amamanta 5, pues no le va a dar para todos. Si amamanta 3, es mejor. Entonces pensemos de esa manera en el suelo. Pero los campesinos le decían a Humberto, a ver, espérate, tú me dices que si se trata de maximizar, pues sembremos a cada 20 centímetros, pero yo cuando voy al campo no puedo dar pasos de 20 centímetros, ¿por qué no lo hacemos a algo que se adapte a mí? Entonces decía, bueno, ¿qué te queda mejor? ¿Unos 40? ¿Cómo es tu paso? Y empezaron a jugar igual en su escuelita con diferentes espaciamientos. Siguiente. El símbolo más sagrado de este pueblo es el agua y dicen los abuelos que a la milpa no se le riega, que la milpa se debe alimentar con el agua de lluvia, con el temporal. Las generaciones jóvenes dijeron, bueno, es cierto, pero también estamos batallando con todas las sequías que hemos estado teniendo. No es que estemos siendo irrespetuosos con nuestras formas, nuestras creencias, sino más bien estamos tratando de adaptarnos a este contexto cambiante. Y empezaron a implementar unos sistemas de riego. Ellos les llaman sistemas de riego, en realidad son solamente como riegos de auxilio para ayudarle a la tierra a que pueda germinar el maíz. Y si le preguntas a un estricto especialista en riego, te va a decir que no es un sistema de riego como tal, pero digamos, ellos juegan con lo que tienen y adaptan. Siguiente, por favor. Les decía, reconfiguraron las prácticas, ellos no hacían como un manejo muy preciso sobre las semillas. Ahora utilizan silos, por ejemplo. Los silos los hacen los artesanos locales, lo que también significa que se está generando mano de obra de manera local. En la parcela que ven al lado izquierdo, bueno, también se deja el rastrojo como para alimentar a la tierra y no tener que usar fertilizantes o en todo caso fertilizantes orgánicos. Siguiente, por favor. Bueno, hay cosas que no vemos cuando hablamos de milpa, de maíz nativo, los significados intangibles. Aquí ven 3 familias que todavía siembran en la parte alta, que les mencionaba. Y ellos se ayudan unos a otros y quizás son el último grupo que siembra más o menos a los 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar en esta comunidad. Siguiente. La gente dice que cuando van a sembrar a la tierra, porque primero hay que decirle a la Pachamama con un traguito de mezcal, que es una bebida típica mexicana, oaxaqueña, que por favor te dé abundancia. Le vierten un traguito a la tierra
y el mejor banquete que puedes tener es en la parcela. ¿Por qué? Porque hay que celebrar que estás sembrando y que ojalá tengas abundancia. Las tortillas que ves ahí al lado, yo me preguntaba por qué la gente que se supone que es anfitriona no lleva tortillas. Y la respuesta es que es parte del intercambio de biodiversidad. Todos los que van a trabajar a estas parcelas llevan sus propias tortillas y sobre el comal que tú ves ahí puedes decirle al vecino, qué bonito y qué sabor, qué textura tan agradable. Yo quiero que me regales un poco de tu semilla. Entonces se vuelve otra forma de intercambio y es importante dentro del mismo tejido social. Siguiente. Bueno, hoy estos agricultores volvieron a ser autosuficientes. De los 300 kilogramos que ellos cosechaban inicialmente, han pegado cerca de 1 tonelada, utilizando sus propias semillas, sin tener que cambiar la milpa tanto, solamente haciendo unos ajustes. Y esta historia la presento como para mostrar que no solamente los agricultores son gente pasiva que recibe, también nosotros como tecnólogos y como científicos debemos tener esa apertura para aprender de ellos y combinar lo mejor de estos mundos. Ahora con el maíz que tienen de excedente, lo venden, le han dado un valor agregado, siguen manteniendo sus tradiciones e incluso han comenzado una feria del maíz que celebran en diciembre cada año. Les mostraba la imagen de las familias sembrando aguas arriba y lo que escuchaba, y eso de hace un año ya del trabajo de campo, es que había gente muy entusiasta diciendo quizá tengamos que volver arriba, porque se vuelve también un sentimiento de nostalgia por lo que tuvimos en el pasado de niños, ese maíz amarillo o la papa, y que ya no tenemos ahora. La milpa sigue siendo parte del tejido social. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante esto? Porque las políticas públicas normalmente han estado orientadas a un tipo de tecnologías. Debemos de abrir espacio para que se escuchen otras alternativas, los saberes locales. En este caso, las semillas nativas están adaptadas a ambientes extremos y de ahí que no las hemos podido erradicar completamente. Y qué bueno, son parte de la soberanía de nuestros pueblos. Tenemos también que entender que las dinámicas los contextos son dinámicos, entonces tenemos que irnos adaptando. Y bueno, las semillas nativas al final son parte de nuestra diversidad biocultural como pueblos. Ya para concluir, quiero cerrar con una frase de Nazaria, 2013, ella es una antropóloga, y esta es una frase quechua que dice que cuando las montañas que te rodean son tu madre, el árbol frondoso tu abuelo, las rocas tus exploradoras, las papas recién cosechadas tus hijos, las matas de frijol tus hermanas, y tú no te alejas de ellas para protegerlas. Bueno, así es para muchas de nuestras culturas que seguimos habitando en un paisaje animado e íntimo. No hay espacio para la jerarquía y separación. Esto es la vida misma. Y a lo que los científicos podremos ponerle muchos nombres: biodiversidad, desarrollo, como sea. Gracias.